La filosofía de la liberación, por haber nacido desde un compromiso político y social, fue originariamente ética. Además, yo era profesor de ética y el pensamiento de Apple también era una ética, de tal manera que la primera obra y el largo fue una ética de la liberación. Escribí del 70 al 75 y son 5 tomos porque fueron 5 semestres del 70 al 75. Fue una primera ética, era una ética en que en diálogo con la totalidad prácticamente, la ética no solamente contemporánea, sino de la tradición, porque esta fue antecedida de una destrucción de la historia de la ética, en la que relataba y comentaba la ética de Aristóteles, Tomás de Aquino, de Kant y de Max Scheler. Y de ahí, de esta destrucción, surgió ya la ética, pero que al comienzo era como una ética ontológica a partir del pensamiento de Heidegger. Los 2 primeros capítulos del primer tomo. En el tercer capítulo es que se produce la irrupción de la filosofía de liberación. La ética del sistema se demuestra de pronto no válida desde la interpelación del otro y surge el tema de la exterioridad, de la alteridad y la pregunta por el pobre y el oprimido, que era el tema del 68-70 en los movimientos revolucionarios entre estudiantes y los movimientos estudiantiles contra las dictaduras militares nuestras, que de alguna manera repetían al fascismo europeo de Hitler y Mussolini en los 30, vivido ahora de nuevo, y por eso nuestra relectura de la Escuela de Frankfurt tenía una vigencia mucho mayor. Era una ética que se construyó, como digo, en el siguiente paradigma. Primero se daba la ética de la totalidad del sistema que justifica la bondad de un acto a partir de la comprensión del ser, del fundamento, de lo que el sistema es. Pero el pobre y el oprimido ponen en cuestión a la bondad del sistema y su justicia por el hecho de ser pobre, por ser una víctima. Y es ahí donde, a partir de un texto de Bartolomé Las Casas, se descubre el tema que ya he indicado, de aquel de hacer justicia, decía Murabi, en Babilonia, con la viuda, el huérfano y el pobre. La viuda era la mujer como otro. Y de ahí entonces que, después de haber descubierto que la totalidad en un sistema es puesto en cuestión desde la exterioridad, aparece una segunda totalidad que es el nuevo sistema. Diríamos, hoy pensando en la emancipación, la Nueva España, que era un sistema colonial, gracias a Hidalgo, se transforma en un proceso de liberación que constituye una nueva totalidad que sería el México moderno del siglo XIX. Hay 2 totalidades que se construyen, del cual quizás en el futuro tenemos que construir un otro México no dependiente de Estados Unidos, y el proceso de liberación se continúa. El segundo tomo, después de esta visión general, fue el tema de pensar al sistema como machista, el sistema como patriarcal, el sistema, decíamos en esa época, un poco de Freud y Lacan, falocrático, es decir, dominado por el varón, donde la mujer era el objeto sexual. Y entonces ella era la que ahora interpelaba como otro. Y fue todo un libro sobre la erótica latinoamericana a partir de la indígena, que fue amancebada y dominada por el conquistador, cuyo hijo es el mestizo. Justamente el tercer tomo fue la liberación de la mujer, pero el cuarto fue la liberación de la pedagogía pedagógica, que es la liberación del hijo, porque el varón y la mujer dominan al hijo y este a su vez tiene que liberarse de los padres, de la cultura dominante, de la ideología vigente, en un proceso de liberación pedagógica. En este caso ya no era como Freud el que podía ayudarme a la construcción de no erótica, sino un Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, en la liberación del hijo, en la liberación de una pedagogía bancaria. Era todo un proceso pedagógico, también de educación popular. Y la tercera parte fue una política, donde el hijo con su hermano ahora entra en un tercer movimiento, y era el cuarto volumen,
en que un hermano domina a otro, y son los sistemas políticos de dominación, en donde hay que también liberar al oprimido económica y políticamente del hermano que lo domina, y es la política de liberación. Pero había un último tomo de esa primera ética, que era la ética del fetichismo, es que tanto la erótica como la pedagógica o la política se absolutizan, se divinizan, y era necesario afirmar el ateísmo del sistema vigente para poderse abrir a una nueva totalidad. Esos fueron 5 tomos. Pasaron los años, vino la represión militar, debí salir al exilio, llegué a México, me tocó 10 años de estudio a fondo del pensamiento marxista, 10 años con un largo diálogo con el profesor Carlos Toapel, alemán, y en el año 98 apareció mi segunda ética. Esta ya no era para una ética de la liberación latinoamericana como en los años 70, sino al fin de los 90 fue ética de la liberación en la época de la globalización y la exclusión. Esta ética es mucho más compleja, es mucho más universal, y en ella se descubre un aspecto material de la ética, que es la afirmación de la vida, un aspecto formal, que es el consenso de la comunidad para ver cómo afirmar la vida, y esto constituye de nuevo una totalidad, y nuevamente hay víctimas, y desde la víctima se deconstruye toda la ética. Primero la víctima critica al sistema como causa de su victimación, por lo tanto la pretensión de bondad del sistema queda puesta en cuestión desde la víctima, que dice: el sistema no es justo porque yo soy su víctima, a nivel material porque no puedo vivir, a nivel del consenso porque no me pidieron acuerdo, y a nivel de la factibilidad porque no es eficaz el sistema, porque yo soy víctima, yo soy pobre. Y de ahí entonces surge la segunda parte de la ética, la crítica formal de la ética, desde el consenso de los oprimidos, cuyo consenso es crítico, y ahí entonces surgen temas muy novedosos contra la gran ética, pongamos, de un Habermas en Europa, que piensa que hay un consenso, pero él piensa el consenso como el consenso dominante, y no piensa en cambio el consenso de los oprimidos, que en cuanto crítico se vuelve contra el consenso dominante y lo niega por dominador. Es el tema crítico de la consensualidad. Y por último, el tema de la factibilidad crítica, en que es necesario cambiar el sistema, modificar el sistema, y esto es un proceso técnico de la razón instrumental. Esta nueva ética se construye sobre 6 principios, y estos principios son un debate con la ética comunitarista, con la ética liberal, contra la ética del consenso habermasiana, y en general con las éticas contemporáneas desde América Latina y como ética de la liberación.